Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. La iglesia será eclipsada. El mundo estará en consternación. Así es, hermanos, esta profecía de Nuestra Señora dada en la Salet da el título a este canal. Como todos sabemos, un eclipse se da cuando un cuerpo oscuro u opaco se pone frente al sol y nos impide ver su luz. En este caso, la iglesia será eclipsada, dice Nuestra Señora, es que hay un cuerpo oscuro que se interpone entre la iglesia y los fieles y nos impide ver la luz de la verdad y de la fe. Y en este canal vamos a tratar de demostrar quién es ese cuerpo oscuro que está ocultando la verdad de la fe. Con la ayuda de Dios, la lectura de las Sagradas Escrituras, de las encíclicas papales, de las advertencias de nuestro Señor y Nuestra Señora a través de los tiempos y los hechos consumados, contrastados unos y otros. Comenzamos entonces con las lecturas bíblicas que nos señalan estos hechos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, muéstranos tu rostro y seremos salvos. Comenzaremos leyendo el discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Saliendo Jesús del templo, íbase de allí, y sus discípulos se le acercaron para hacerle contemplar las construcciones del templo. Entonces él les respondió y dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Después, habiendo ido a sentarse en el monte de los olivos, se acercaron a esos discípulos en particular y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu advenimiento y de la consumación del siglo? Jesús le respondió diciendo: Cuidaos que nadie os engañe, porque muchos vendrán bajo mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Esto en efecto debe suceder, pero no es todavía el fin. Porque se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambres y pestes y terremotos. Todo esto es el comienzo de los dolores. Después os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis odiados de todos los pueblos por causa de mi nombre. Entonces se escandalizarán muchos, y mutuamente se traicionarán y se odiarán. Surgirán numerosos falsos profetas que arrastrarán a muchos al error, y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de los más se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero en testimonio de todos los pueblos, y entonces vendrá el fin. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que lea entiéndalo. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Quien se encuentre en la terraza no baje a recoger las cosas de la casa. Quien se encuentre en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén encinta y de las que críen en aquel tiempo. Rogad pues para que vuestra huida no acontezca en invierno ni en día sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá más. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por razón de los elegidos serán acortados esos días. Si entonces os dicen: ved, al Cristo está aquí o allá, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad que os lo he predicho. Por tanto, si os dicen: está en el desierto, no salgáis.
está en las bodegas, no lo creáis, porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el poniente, así será la parucía del Hijo del Hombre. Allí donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Fin del capítulo 24. Primero nos centraremos en Mateo 24:15, pues es la señal que Dios nos da para darnos cuenta que hemos llegado a los tiempos que Él señala. Mateo 24:15, alusión a la profecía de Daniel. Esta profecía se aplica a la profanación del templo en tiempos de los macabeos. Jesús enseña que volverá a cumplirse los tiempos que Él anuncia. Algunos padres la creían cumplida en la adoración de la imagen del César en el templo en tiempos de Pilato, o en la instalación de la estatua ecuestre de Adriano en ese mismo lugar. Otros padres refieren este vaticinio a los tiempos escatológicos y al anticristo. El que lee, entienda, el que lee las escrituras. Tal es el sentido de estas palabras que, como observa Filión, no son del evangelista sino de Jesús, que las repite en Marcos 13:14. ¿Qué dice en Marcos 13:14? Mas cuando veáis la abominación de la desolación instalada allí donde no debe, entienda el que lo lee, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El comentario de Straubinger a Marcos 14 es el siguiente. La abominación de la desolación establecida allí donde no debe es la profanación del templo. A este respecto se ha publicado recientemente un fragmento desconocido de San Hipólito, que con otros padres dice: la abominación de la desolación es la imagen del César que fue colocada delante del altar en Jerusalén, y prosigue: así sucederá en el tiempo del anticristo. Su imagen estará en todas las iglesias que hay en el universo, para que todo aquel que le ruegue antes de orar lleve el incienso delante de su imagen. El que lee entienda las escrituras, pues solo quien conozca los grandes misterios vaticinados en las profecías antiguas podrá comprender la gravedad de estos anuncios. El comentario de Straubinger sobre Mateo 24:20 dice: rogad pues para que vuestra huida no acontezca en invierno ni en día sábado. El cumplimiento total de la profecía sobre la destrucción de Jerusalén es una imagen de cómo se cumplirá también todo lo que Jesús profetizó sobre el fin de los tiempos. El historiador judío Flavio Josefo describe la devastación de la capital judía que se verificó a la letra y tal como Jesús lo había profetizado en el año 70 de la era cristiana. Sobre el versículo 23 que dice: si entonces os dicen, ved el Cristo está aquí o allá, no lo creáis, el comentario de Straubinger es el siguiente. Bucy, llamando la atención sobre el hecho de que Jesús habla constantemente en plural de falsos mesías y de falsos profetas, y nunca de un falso mesías en singular o de un anticristo, concluye que en la enseñanza de Jesús como en la de San Juan, no hay un anticristo individual, no hay sino una colectividad poderosa y terrible de anticristos. Lo mismo observa dicho autor en su nota de 2 de Tesalonicenses 2:7. En su comentario del versículo 24, que nos dice que esos falsos profetas pueden engañar incluso a los elegidos, el comentario de Straubinger dice al respecto: los elegidos se librarán del engaño. Y por último, al versículo 28 que dice: ahí donde esté el cuerpo se juntarán las águilas, el comentario de Straubinger es: locución proverbial, así como las águilas, así también los hombres acudirán volando al lugar donde esté Cristo. Con esto terminamos el estudio de Mateo 24, el discurso escatológico de nuestro Señor, en el cual hemos aprendido lo siguiente. La señal que Dios nos da para conocer los tiempos del fin está en Mateo 24:15.
Cuando veáis pues la abominación de la desolación en el lugar santo predicha por Daniel. ¿De acuerdo? Tenemos entonces 4 puntos a señalar de este estudio. Habrá una profanación en el templo igual de la que hubo en los tiempos de los macabeos. Segundo, que nuestro Señor nos ordena tanto en Mateo como en Marcos que cuando la veamos huyamos a las montañas. Tercero, que esta será una señal que acompañará a los falsos cristos y falsos profetas. Y cuarto, que no solo hay un anticristo, nuestro Señor Jesucristo y San Juan habla de falsos cristos y falsos profetas. Ahora, como nuestro Señor Jesucristo nos conduce al profeta Daniel, iremos al libro del profeta Daniel, en donde les recomendamos leer desde el capítulo 7 al 12, de los cuales nosotros vamos a tomar exclusivamente lo que hizo Antíoco Epifanes para que sea más ágil la lectura, pero en el entendido que ustedes ya lo leyeron completo. Todo esto lo veremos en el próximo video.